este vídeo vamos a resolver la pregunta 3A del modelo de Pau 2025 que dice: sean dos fuentes sonoras puntuales de potencias P1 y P2 separadas 8 metros, la suma de sus potencias es de 50 vatios. Si la intensidad medida en un punto situado en el segmento que une ambas fuentes a 2 metros de distancia de la fuente de potencia P1 es de 7,3 por 10 a la menos 1 vatios por metro cuadrado, determine. En el apartado A, los valores de las potencias de las fuentes P1 y P2. En el apartado B, el nivel de intensidad sonora en el punto medio entre ambas fuentes. Como dato me dan la intensidad umbral y 0 igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Empezamos a resolver el ejercicio por el apartado A. Y el dato que me han dado es que la potencia 1 y la potencia 2 suman 50 vatios. Y también sabemos que la intensidad total, utilizando el principio de superposición, va a ser a la suma de las intensidades I1 e I2. Consideramos ondas esféricas y propagación en un medio isótropo y homogéneo, por lo tanto, la intensidad total, que es igual a la intensidad 1 en el punto A más la intensidad 2 en el punto A, va a ser igual a la potencia 1 dividido entre la superficie de la onda esférica, que es 4pi por R1 al cuadrado, siendo R la distancia del foco emisor al punto de estudio, más la potencia 2 dividido entre la superficie de la onda esférica, 4pi R2 al cuadrado, siendo en este caso R2 la distancia del foco 2 al punto de estudio. Y sabemos que esa intensidad total va a ser 7,3 por 10 elevado a menos 1 vatios por metro cuadrado. Nos dice en el enunciado que la distancia 1, R1, es igual a 2 metros, y también sabemos que la distancia entre los focos, es decir, R1 más R2, son 8 metros, por lo tanto, lógicamente, la distancia 2 son 6 metros. De esta manera podemos concluir que la potencia 1 dividida entre 4pi por 2 al cuadrado, más la potencia 2 dividida entre 4pi por 6 al cuadrado, es igual a 7,3 por 10 a la menos 1 vatios por metro cuadrado. Es decir, de aquí podemos simplificar un poco: la potencia 1 partido por 4 más la potencia 2 partido por 36 es igual a 4pi, que ha sido factor común de los dos denominadores, por lo tanto ha pasado al otro lado multiplicando, por 7,3 por 10 elevado a menos 1. Puedo sacar factor común también de los denominadores el 4, de tal manera que me quede la potencia 1 más la potencia 2 partido por 9, ya que 36 es 4 por 9, va a ser igual a 4 por 4pi por 7,3 por 10 elevado a menos 1, eso es igual a 330,24, y tengo otra ecuación que me dice que la potencia 1 más la potencia 2 son 50 vatios. Que recupero de la primera que he puesto. De esta manera tengo un sistema de ecuaciones que puedo resolver por el método que considere más oportuno, y obtengo que la potencia 1 va a ser 35,03 vatios y la potencia 2 va a ser 50 menos la potencia 1, es decir, 14,97 vatios. Podemos aproximar la potencia 1 a 35 vatios y la potencia 2 a 15 vatios. Pasamos al apartado B, en el que me piden el nivel de intensidad sonora en el punto medio entre ambas fuentes. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer, dado que tenemos dos focos emisores, es calcular por el principio de superposición la intensidad total en B como la intensidad 1 en B más la intensidad 2 en B. Es decir, potencia 1 dividido entre la superficie 1 más la potencia 2 dividido entre la superficie 2. De nuevo, la intensidad B. Para calcularla vamos a considerar ondas esféricas y medio isótropo y homogéneo, por lo tanto la superficie 1 será la superficie de una esfera, 4pi por R1 al cuadrado, más la potencia 2, en el caso de la intensidad 2, dividido entre la superficie de la esfera, 4pi R2 al cuadrado. Como es el punto equidistante, sabemos que las R's son iguales, en este caso 4, y las potencias las hemos calculado en el apartado anterior. Por lo tanto, sustituyendo, obtengo que la intensidad total en el punto B será de 0,249 vatios por metro cuadrado. De esta manera puedo calcular el nivel de intensidad sonora beta sustituyendo en la ecuación correspondiente, de tal manera que obtengo 113,96 decibelios. Y con esto tendría resuelto el ejercicio.